Bienvenidos a Mad Podcast, donde hablaremos de marketing, advertising y vamos a ver hasta dónde nos dejan llegar los de legal sin que nos echen la bronca. ¿Qué tal, equipo? Bienvenidos al 10º episodio de Mad Podcast. Saludamos a cámaras. Hoy, como veis, tenemos overbooking prácticamente. Somos 4 para cerrar la temporada, somos una persona más. Soy Ricky, como ya me conocéis. Mil gracias a todos los que nos habéis aguantado 10 episodios. Head of Brands y Campaign Strategy para Europa de Sami Alliance. Y estoy acompañado de 2 viejos conocidos para el podcast, para Mad Podcast, que son Geray y Martín. Podéis volver a presentaros si tuvieron la suerte de ver vuestro episodio de creatividad. Pues yo soy Geray. Y yo soy Martín. Bueno, son como Epi y Blas. Efectivamente. Salió mejor en el primer episodio de Gonzalo. Y tengo la suerte y la fortuna de estar acompañado por Gonzalo. Aquí te han puesto, que estoy de acuerdo, un peso pesado en Sami. Dejo que te presentes. Es una exageración y casi una infamia. Será por la edad más que nada, no por otra cosa. por el peso, ¿no? Por la cosecha del 65, que es la de Juan Andrés El Azaz, que es otro peso pesado, si lo quieres llamar así, de Sami. Pero bueno, para mí es un placer estar con vosotros aquí también, porque además todo este mundo del estudio radiofónico es parte de otra vida que yo he tenido y tengo que me pone mucho. Una pregunta. Me encanta. No sé lo que va a durar este capítulo. 30 minutos, Martín. Ya nos están avisando que no le demos al... Pero en algún momento de este capítulo podríamos hacer... Porque claro, aquí la gente no lo sabe porque no lo estábamos grabando, pero Gonzalo ha hecho una recreación de una retransmisión de partido de fútbol que yo creo que la audiencia merece que escuche en algún momento. Yo no digo ahora, digo en algún momento. Mejor al final. Yo el payaso siempre lo he hecho bien. Y más si se trata de narrar un partido de fútbol, pero dejémoslo para el final, sí. Porque yo creo que no va tanto de esto el podcast. Pero ¿no? Está muy bien. No, dejémoslo para el final, que un buen cliffhanger me gusta mucho. Nada, dar las gracias como siempre a The Core School por darnos el espacio y poder grabar toda la temporada aquí. Ha sido una maravilla, la verdad. Mil gracias a todo el equipo. Y nada, hoy traigo, por ir en contra un poco de todo lo que hablamos, las duplas y demás, hoy traigo un trío creativo. No tenía suficiente con una dupla, traigo un trío creativo para hablar de todo lo que tiene que ver con creatividad, ¿no? Vamos a divagar al respecto bastante, mucho más allá de lo que hicimos en el otro episodio, que igual era más creatividad centrada únicamente a campañas de publicidad o en marketing digital, sino a creatividad para todo lo que puede servir la creatividad en la vida, desde el trabajo hasta la receta que te hagas en casa ese día, hasta para ligar, para lo que sea. Así que nada, abrimos la puerta de la discusión y la conversación. Pues yo quisiera que hable Gonzalo, por favor, que me apetece escucharle. No sé, lo primero que me viene a la cabeza, por ejemplo, sabéis que llevo ya un par de años, un poco más en Sami, pero también he estado colaborando con otra empresa que es una... No les gusta llamarse consultores a sí mismos, se definen como una empresa de estrategia, diseño e ingeniería. En el fondo sí es una consultoría, ¿no? Que se llama Propellant. Y ahí no hay creativos, por ejemplo. Hay estrategas, diseñadores e ingenieros, tanto digitales como del mundo analógico, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucha creatividad, por ejemplo, en esa empresa, ¿no? No hay creativos como tales, pero hay soluciones a problemas de negocio, tan simple y tan difícil como eso, ¿no? Y al final es una buena definición de creatividad, que es diferenciarse y sobresalir, que es algo que aplicamos mucho en la creatividad publicitaria, pero que se puede aplicar a cualquier solución a cualquier problema, ¿no? Tan simple y tan complejo como diferenciarse y sobresalir, que es buscar soluciones diferentes a las que siempre se han aplicado, ¿no? Solucionar problemas de forma distinta a como se han solucionado hasta ahora, que me parece una muy buena definición de creatividad y que es en efecto aplicable a cualquier cosa, no solo a la publicidad. Es que justo acabas de decir algo, ¿no? Acabas de decir, es que en esta consultora no hay creativos, y es que los publicitarios hemos cometido la desfachatez de apropiarnos de lo creativo como una condición relacionada con la profesión, como si no se pudiera ser creativo para cualquier otra cosa más. Y lo cierto es que muy lejos de la realidad estaría esto. Al final, tú puedes ser creativo siendo cocinero, puedes ser creativo siendo abogado
o incluso siendo párroco en la capilla de tu pueblo. O sea, al final va de hacer las cosas distintas, un poco con una mirada que ponga foco en lugares en donde no es demasiado común mirar, y ofrecer luego esa mirada de manera que a la gente resulte atractiva. De eso va la vaina, ¿no? De hecho, claro, los consultores pueden ser creativos, y yo voy a introducir un tema nuevo quizás que no estaba previsto, pero al revés. O sea, los creativos somos consultores, o deberíamos ser consultores, ¿no? O sea, el hecho de decir que no solo podemos dar soluciones concretas, que es lo que de hecho hablábamos el otro día, ¿no? Para mí la definición de la creatividad es eso: acción lógica no habitual. O sea, más sencillo que eso. Pero llegar un momento en el que no solo damos una idea concreta a algo cerrado, sino recomendaciones. Y a mí me parece que eso es una parte de nuestro trabajo en la comunicación y dentro de la creatividad que me parece muy valioso, el hecho de creativo como consultor. Bueno, hay un tópico, no sé si es exactamente lo que tienes en la cabeza diciendo eso, pero más que consultor, yo lo llevo a la estrategia, y para mí, vamos, insisto en que es un tópico, pero los grandes creativos que yo he conocido son grandes estrategas a la vez, porque tienen ese pensamiento conceptual que va más allá de la idea creativa y que tiene que ver con la estrategia de una marca, porque conocen la marca, porque conocen al consumidor, y para mí es un binomio que no opera en contradicción, sino que es absolutamente simbiótico, creativo y estratégico, ¿no? Cuando decías lo de soy creativo y me creo que solo es aplicable al gremio del creativo publicitario, me viene a la cabeza que hubo un monólogo hace 1000 años que era genial, de un argentino, que era un monólogo en un bar, creo que era en una fiesta de una agencia, no sé el contexto, pero era cojonudo, porque el tío venía a decir algo así como: ¿saben cómo se llaman los que hacen los comerciales en las agencias? Creativos. ¿No es extraño? ¿No es un poco de autobombo? O sea, contame tus ideas y seré yo el que te diga si sos o no sos creativo. Y es que es muy así. Claro. Es muy así. Hombre, es un poco pretencioso llamarse creativo como definición. Te mete mucha presión ya de entrada, ¿no? Sí, total. Y parece que discrimina. Bueno, yo soy creativo no como los demás. Es como, vamos a ver, tú eres uno más aquí que aplica la creatividad, en este caso a algo extremadamente concreto, como lo es la publicidad, que es que ni siquiera es el todo del marketing, es simplemente una patita del marketing que está ahí para apoyar la venta. Pero anda que no se podrá ser creativo en muchísimas otras cosas más. Y de hecho, bueno, muchas de las grandes historias de los grandes creativos de publicitarios son casos de gente que viene de la música, que viene de la filosofía, que viene a hacer cine, o que bueno, tiene una creencia por las artes brutales. Es decir, que de alguna manera encuentran estimulante la creatividad en otros lugares y se les resulta muy fácil después, así como le pasa a un cómico que de repente llega muy bien al drama, pues a alguien que está curtido en la creatividad quizá un poco más pura, como puede ser en este caso, por poner un ejemplo, la música, cuando llega a la publicidad es como: bueno, esto es pim pam. Si es que al final sí hay una condición, ¿no? O sea, hay algo entre todos los creativos, desde mi punto de vista, que sí es común a todos, y es que tengan cierta sensibilidad en general. Y esa sensibilidad no solamente tiene que ver con lo concreto o con la marca, el producto o los objetivos, sino qué capacidad tienes de cruzar toda esa realidad con la otra realidad, que es la de salir a la calle, escuchar a la gente hablar, ver cuáles son las cosas que le mueven a la gente, cómo se comportan en el metro. O sea, hay que estar un poco observando para... Y esa sensibilidad sí es verdad que se tiene o no se tiene. Nadie elige fijarse en una conversación ajena. Puede parecer un poco contracorriente de todo lo que estamos diciendo. Yo, por supuesto, no voy a negar algo que es evidente, que es que la creatividad puede venir de cualquier sitio, de cualquier perfil. En las agencias siempre hemos dicho eso de que, bueno, la creatividad viene de cualquier departamento. Y ya he dicho antes que puede venir de otros sectores, donde la creatividad no es el foco. Pero, haciendo un discurso un poco más de nuestro sector, yo sí digo una cosa que para mí... es una defensa de alguna manera del talento creativo desde el gremio creativo, y es que es verdad que cualquiera puede tener una idea brillante, pero en el 90% de los casos que las ideas han sido brillantes, han sido premiadas en Cannes o en cualquier festival, ha venido del departamento creativo, con todos los respetos para los demás. ¿Y eso por qué? Pues que al final el talento creativo, que es muy vocacional, está donde está, que es en el departamento creativo. Y el talento, tiene experiencia, tiene cultura publicitaria, tiene sensibilidad, como tú acabas de decir, y eso ayuda, claro, es evidente. Y la creatividad también se trabaja, es lo que iba a decir, ¿no? O sea, quiero decir, tú puedes tener un talento, unas referencias, unas pasiones, pero al fin y al cabo con cada maestrillo con su truquillo, como se diga, pero que la creatividad se trabaja y la experiencia también
también ayuda un montón. Y de ahí, por apoyar un poco lo que dices, que también están todo el día pensando en creatividades. Sí, total. Hay una parte muy de oficio, muy de oficio. Así como el carpintero que se le ocurre una mesa, luego la tiene que construir, está claro. Hay una parte también que pues sí, tienes que saber cómo se hace un anuncio. Pero que eso, por saber cómo se hace un anuncio, no es necesariamente creativo. Ya. Y eso me lleva a una pregunta a mí. ¿Es la creatividad o el oficio de la creatividad se aprende fuera del trabajo? Es decir, ¿creéis que las escuelas creativas, o sea, las que están muy enfocadas a la práctica, entiendo que sí, pero cuando alguien dice, voy a hacer la carrera de publicidad, y aquí igual estoy haciendo un poco anti-marketing de la universidad, quizás no, pero cuando alguien dice, voy a hacer la carrera de publicidad porque quiero ser creativo, a ti, por ejemplo, a vosotros cuando os hacen esta pregunta de, oye, para ser yo un creativo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Tengo que estudiar? ¿Esto se aprende teóricamente? ¿Hasta qué punto la teoría me sirve luego para el trabajo de creativo? ¿O es algo que, yo me acuerdo, por contextualizar un poco la pregunta, que en la carrera de publicidad a mí me dijeron, mira, la gente se quejaba de que aquello era muy teórico. Y el profesor decía, el catedrático decía, claro que es teórico. Es que, vamos a ver, es que el trabajo lo vas a aprender trabajando. Es pregunta para Geray y para Ricky, porque al final a mí me habéis metido aquí en un grupo de creativos, pero yo soy un gestor, yo no soy creativo. Lo que pasa es que he trabajado mucho en creatividad. No, pero tú eres un creativo. Quiero decir, o sea, yo que he trabajado contigo... Pues que me quieres mucho. Bueno, eso por supuesto, y aprovecho este programa, si me está viendo cuanta más gente mejor, para reiterarlo. O sea, te quiero muchísimo. Pero además de todo lo que te quiero y lo que te admiro, porque antes han dicho que eras un peso pesado de Sami, que sí, pero bueno, es que Gonzalo es un peso pesado. Y al que le interese enterarse, que ponga González Sánchez Tadiz en Google y que lea. Me estáis ruborizando. Sí, bueno, es que yo te admiro mucho, ya lo sabes. Pero luego aparte, creo que sí, además de tener todo ese talento, toda esa cultura publicitaria y saber cómo funciona, también tienes sensibilidad. Entonces, un creativo no es necesariamente aquel que se dedica a la publicidad, sino aquel con el que puedes mantener una conversación sobre creatividad y que prospera la conversación. Con eso ya es suficiente. Yo iba a decir otra cosa que puede parecer una frivolidad y una salida del tiesto, pero ya que estamos hablando, y ahora vuelvo al discurso fuera de nuestro sector, ya que estamos hablando de que la creatividad es solución para cualquier cosa y es buscar soluciones diferentes a las que siempre se aplican a problemas concretos, para mí un ejemplo magnífico, y lo digo totalmente en serio, un exponente máximo de la creatividad como concepto, se llama Leo Messi. Yo que soy muy futbolero, es decir, un tío que soluciona los problemas, que es como quitarse a dos tíos del medio para meter un centro que sea asistencia y se convierta en gol. No he visto a nadie, y he visto vídeos de Pelé, de Cruyff, de Maradona, que se le acerca mucho, no he visto a nadie con el talento creativo para aplicar estas soluciones de cómo poner el balón y sortear contrarios de determinada manera como Leo Messi. Y esta es una creatividad, además, que tiene poco que ver con el talento del cerebro, sino que es algo innato, probablemente, que luego, por supuesto, se trabaja mucho también, porque hay que entrenar, hay que tener autoconfianza, pero para mí es un ejemplo de creatividad. Es cierto, lo es. No puedo estar más de acuerdo contigo. Y además, es curioso, y siguiendo en el fútbol, cómo la figura de Leo Messi como creativo revienta con un Pep Guardiola muy creativo también, en todo lo que tiene que ver con la táctica y con hacer un equipo funcionar. Que el portero sea el primer hombre. Hasta entonces no se había hecho y de repente se empezó a hacer. O sea, que por supuesto la creatividad se puede aplicar a absolutamente todo. Luego, respondiendo a tu pregunta, Martín, el oficio de creatividad, a ver, habría que de alguna manera también dejar claro que te puedes dedicar, hay un umbral muy amplio en la creatividad como profesión. Están los más pensadores, aquellos que se dedican simplemente a tener ideas y en el caso venderlas, y aquellos que de repente, oye, mira, yo no quiero saber absolutamente nada de la idea, pero te la voy a hacer preciosa, porque tengo unas capacidades que es la creatividad aplicada, por ejemplo, al diseño gráfico. Entonces, yo creo que dependiendo de la escuela y dependiendo también de a qué escuela hayas decidido ir, pues orientarte más hacia un lado o hacia otro. También determina mucho luego cuando llegas a la agencia. O sea, mira, es que se me da bien esto, o me estimula más esto, o me siento mejor aquí, o me es más cómodo, o bueno, cada uno con las aspiraciones que tenga. Pero es difícil que en una carrera de publicidad sean capaces de darte todo el espectro. A lo máximo que se puede aspirar, desde mi punto de vista, es a darte un poquito de cada uno para que luego tú ya profundices donde quieras. Y en ese sentido yo despenalizo un poco yo que he sido muy crítico con la universidad, la despenalizo un poco porque creo que sería demasiado ambicioso convertirte en un creativo total o en algo muy concreto. Y quizás luego esa parte teórica o esa parte que a priori no tiene tanto que ver con tu trabajo, te sorprendes a ti mismo en el futuro aplicándola.
¿no? Por supuesto, y si de repente, bueno, hay quienes deciden que solamente se quieren dedicar a la parte más artesana, ¿no? La de, bueno, te hago una buena pieza, o te la ruedo bien, o suena, vale. Pero luego están los otros, los que dicen, no, yo es que solamente quiero pensar, quiero llegar al gran concepto, a la gran idea. Pues hay todo lo que sea formación de cualquier ámbito, o sea, todos los libros que hayas leído, no hay publicidad. En tu vida, todas las novelas, todas las películas, todos los discos que has escuchado, las veces que has ido al teatro, te van a ayudar. Es que son fundamentales. Por ahí voy yo, por ejemplo, no he estudiado publicidad ni creatividad y también creo que yo estudié relaciones internacionales, nada que ver con esto, acabé en esto, feliz de la vida, pero sí voy por ahí que o sea, también ese punto de vista fresco de no venir de una carrera, no venir de unos dogmas, no venir de una enseñanza, no de se hacen las cosas así o asá, viene muy bien, ¿no? Y al final afrontar la creatividad, yo no soy creativo en Sami, pero a veces participo en el proceso creativo, a veces me invento tus cositas, creatividad, pero que tomarlo como desde ningún tipo de dogma, desde pues eso, lo que vives, lo que te gusta, lo que experimentas y lo que te gustaría ver, viene muy bien, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hemos estado con otras duplas, Lucía y yo, los otros días les veo como muy estructurada, cuando creo que, o sea, muy estructurado su día a día, el tipo de trabajo que hacen y demás, dentro de una libertad creativa absoluta, pero creo que precisamente la creatividad es importante que no haya ataduras, o sea, que no haya, no sé, a veces creo que venir con el golpe, no sé si estoy diciendo chorradas, pero venir con el golpe fresco de no tener ni idea de la teoría puede ser no revolucionario, pero sí novedoso. A la hora de, no tiene mucho que ver, pero a ver si lo ligo, si no da igual. Si no lo colocamos en otra parte del podcast. El no tener experiencia en creatividad. Me viene a la mente algo que contó Tony Segarra, que sabéis todos quién es, que es un gurú, probablemente en castellano la mejor mente creativa publicitaria del siglo XX. Luego podemos discutir cuál es la del siglo XXI, ¿no? Que yo he tenido la suerte de trabajar con Mónica Moro y Leandro Raposo, por ejemplo, ¿no? Pero en el siglo XX está claro que, igual que el Madrid defiende lo suyo del siglo XX, se puede discutir el XXI, pues en creatividad, sin duda, Tony es un crack. Y él contaba una cosa que me pareció buenísima, sobre cómo aplicar la creatividad a otros campos. Vuelvo de nuevo a lo mismo, ¿no? Y en este caso él hablaba de los homeless de Nueva York, bueno, pues que tienen su espacio, tienen que llamar la atención y tienen que dar mensajes para recibir limosna. Y de repente hubo una crisis y se dieron cuenta de que les salía competencia, porque se juntaban unos homeless con otro. Y contaba esta historia Tony con mucha gracia. Claro, le salió competencia y tuvieron que agudizar el ingenio. Y entonces él ponía un ejemplo, pero lo enseñaba con fotos de un caso real, ¿no? De un tío que normalmente tenía, era en inglés, pero luego lo traducía, ¿no? Que tenía un cartel de cartón de estos mal escritos que ponía una ayuda, por favor, y como consecuencia de la competencia que le surgió, al mes siguiente, el mismo tío tenía un cartel que decía: soy feo y todo el mundo me odia, necesito una cerveza. Y eso es una manera de diferenciarte cuando te ha salido competencia, ¿no? Pero lleva a un terreno absolutamente inesperado en cuanto a cómo puedes aplicar la creatividad, y pues también, ¿no? ¿Hasta qué punto los creativos o la agencia de comunicación o el sector de la comunicación somos pordioseros? Bueno, aquí abres otro melón, ¿no? Aquí estás abriendo otro melón. Oye, que también tenemos notas. A lo mejor era más de otros de esos podcasts que habéis tenido, más sobre la creatividad publicitaria y sobre nuestro sector. Pero claro, eso es un melonazo, desde luego, porque desde luego la creatividad tiene más valor que el precio que nos pagan. Esto es algo que ya no es de ahora. Llevamos muchos años, yo creo, diciendo esto, pero en el sector los principales culpables de que esto no sea así somos nosotros mismos, yo creo, ¿no? O sea, como sector no nos hemos defendido suficientemente bien, como por ejemplo hace otro sector que es las productoras, que sí, por la razón que sea, y siempre nos lo hemos preguntado y yo no he encontrado la respuesta hasta ahora, han sabido ser mucho más corporativos, defenderse a sí mismos, tener un porcentaje de beneficio industrial en todos los proyectos, y lo han cumplido todos, incluso estés en la asociación o no. Y en el sector publicitario, vamos, mucho acuerdo de asociación, etcétera, no vamos a bajar precios, y el primero que ha firmado ese acuerdo llega a un concurso de no sé quién, da la vuelta a la esquina y se baja los pantalones, o sea... pero bueno, ya digo que estás abriendo un melón muy distinto. Andamos como geisas. Sí. Pero bueno, sí, es un tema que igual da para un podcast entero, yo diría. Sí, por cerrar el melón y cambiar de tema. ¿Sabéis quién creo que es súper creativo?
¿Quién es O sea, súper ¿qué creativo? profesión es súper creativa? Bueno, también supongo que estáis de acuerdo, pero que admiro y que es un reto que tengo. Por cerrar el melón, los cómicos y las cómicas. Súper. Sí, claro. Y te diré, son creativos y son planners. Sí, señor, porque tienen Totalmente. que generar mucha identificación del Efectivamente, consumidor. con lo que totalmente. Eso sea. es. Un monólogo es una recopilación de insights. Es una maravilla. Total. Es cierto. Tal cual, tal cual. Es cierto. Bueno, me saco de reto de este episodio que construyamos juntos un episodio piloto para una buena comedia o un Hacemos monólogo, monólogos. Cuatrílogo. Tetrálogos. Se me ocurre una última historieta que contar en este ámbito, ya no tengo Total. más. ¿eh? No, A lo mejor se me ocurre otra. No, me voy a nos callar. encantan tus historias. No, esta es otro clásico que siempre se contó, que no sé cuánto tiene de leyenda no urbana, sino publicitaria en este caso, pues yo qué sé, sería Guya Bachetti, alguna de estas agencias de la Argentina creativa de su momento, donde se construye Puerto Madero. No sé si habéis estado en Buenos Aires. Puerto Madero es muy similar a lo que ha pasado en Barcelona, que vivió muchos años de espaldas al mar, se creó el puerto de Barcelona, se ganó la Barcelona de cara al mar. En Buenos Aires pasó algo parecido con el puerto, se construyó una zona que estaba derruida, llena de restaurantes, de tiendas, etcétera, pero no conseguían generar suficiente tráfico. No había tráfico para el negocio que había allí. Se da un briefing a una agencia de publicidad, necesitamos hacer una campaña para aumentar el tráfico en la restauración de Puerto Madero. La leyenda cuenta que la agencia se llevó el briefing, volvió a las 3 semanas y dijo, aquí está nuestra propuesta. Señores, ustedes no tienen que hacer una campaña de publicidad. Hemos analizado, hemos entrevistado gente, hemos estudiado al consumidor, hemos tratado de entender bien por qué no hay tráfico en esta zona y la solución es que hay que construir un puente por aquí. Porque Puerto Madero solo tiene acceso por el este, por esta zona, lo cual es completamente absurdo. Vamos a hacer una campaña una campaña de relaciones públicas, para convencer al ayuntamiento de que hay que construir un puente en Puerto Madero por esta zona. Y esa será la clave para solucionar su problema. Se hizo el puente. Que es otra forma, no sé cómo acaba la historia. Lo bonito sería Hay decir que que ir sí. hay que ir a Puerto Madero. Iremos. Bueno, yo creo que sí se Vayamos. debía hacer porque el Puerto Madero funcionó. Yo he estado después y ha funcionado. Pero es otro ejemplo de, en este caso dentro del sector, pero cómo solucionas un problema desde una idea que no es publicitaria. Hay una leyenda muy similar, ahora que estamos contando leyendas de la publicidad, que le llegaron a no sé qué agencia, probablemente alguna que tuviera Procter & Gamble, con un problema, y es que no vendían suficiente pasta de dientes. Tenemos que aumentar en un 33% la venta de dentífricos en X país. Y ¿Has después... dicho dentífricos? ¿Has dicho dentríficos? Yo pondría la R en todas las sílabas. Dentríficos. Pasta de dientes. Pasta dental. No sé lo que he dicho, Gonzalo, Da igual, pero perdóname. seguro que lo he dicho mal. Soy un tocapelotas. Yo hablo muy mal, yo hablo fatal. Bueno, tenían que vender más pasta de dientes y dijeron, tenemos que aumentar la venta en un 33%. Y después de darle muchas vueltas y ver cómo acercarse al consumidor y demás, lo que decidieron fue, creo que tenían que hacer a un 33% más grande el agujero por el que salía la pasta. Y bueno, se dice que se empezó a vender mucha más pasta porque se gastaba antes, claro. Pero bueno, son leyendas. ¿No? Pero bonita también, sí. Vale, ¿y qué opináis de este punto que nos pasa muchísimo en el mundo de la creatividad y que nos lo hacen mucho, lo de ser creativos, ser creativos, ser creativos, y a la hora de la verdad van con lo de siempre? ¿Qué opinamos de esa contradicción por parte de las marcas? Ya. Bueno, es que mucho tiene que ver, van con lo de siempre porque quieren que se apruebe. Hay que ser valiente muchas veces, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver, es otro melón de nuevo, con la valentía de los clientes, ¿no? Y ahora precisamente yo creo que estamos en un momento donde hay bastante sensación de agarrarse a la silla, ¿no? De ¿para qué me voy a meter yo en este lío? Y a probar cosas que me van a generar un problema y que probablemente es un riesgo que no tengo por qué asumir, ¿no? Y se encuentran, esto es poco popular de cara a los anunciantes decirlo, ¿no? Pero se encuentran pocos casos de valentía. Pero es que Gonzalo, ahora que hablas de valentía, ¿en qué momento es un acto de valentía el querer diferenciarse de los demás? O sea, es que es la base de la comunicación publicitaria. O sea, tengo un producto que se tiene que conocer por encima del resto. A priori, lo que debería hacer es una publicidad que sea diferente. Ser diferente, o sea, a día de hoy creo que estamos de alguna manera depositando la característica de valentía a gente que hace cosas que no diferentes a los demás, cuando en realidad antes era así, era todo el rato así. O no sé si habéis visto los anuncios de coches últimamente, pero es que estoy seguro de que
de que cogemos cualquier anuncio de cualquier coche y le cambiamos el logo del final y da igual, porque te están hablando de a qué caminos te lleva tu vida, cuáles son el destino de tus pensamientos, que es como, no sé, Nissan, no lo sé, pero yo recuerdo los anuncios, aquellos famosos anuncios que hacía Remo en aquella época, para Mitsubishi con Prosinecki, y no se te olvidaba que Prosinecki era Mitsubishi o que Ciritione, o Mitsubishi Montero, el Madrid, que otra vez campeón de Europa. O Ciritione, como bien dice Martín, o aquellos anuncios que se hacían para Renault, donde cada anuncio era diferente. Hoy, el que hace algo un poquito diferente, a ese le llamamos valiente. Es que hay que dejar de decir que son valientes, porque es que parece que... O sea, ante la sensación de ser valiente, yo creo que también se crea la sensación de estoy siendo un cobarde, o para hacer esto debería hacer un acto de valentía. No. O sea, tío, que no pasa nada. Hazte el anuncio, tira mejor, tira peor, pero en cualquier caso intenta ser recordado, ¿no? O Claro. sea, Yo valentía. creo que somos esclavos de los datos, ¿no? O sea, me da la impresión de que intentando ponerme los zapatos de un cliente, el cliente tiene que asegurarse unos números concretos, unos KPIs que además cada vez más puede medir de una manera más concreta, ¿no? Eso por un lado. Luego da la impresión de que la excusa es el contexto. Ujú. Es que ahora mismo estamos en una crisis, entonces que fíjate que ahora con el tema de la inflación, mira, es que fíjate ahora con el tema del COVID, es que fíjate ahora tal, tenemos que todavía asegurarnos más de que estos números, por bajos que sean, los conseguimos. Pero claro, en realidad el contexto siempre va a ser de crisis. Siempre vamos a estar en un momento, si no es una cosa, es la otra. O sea, lo único que quizás, no sé por qué, quizás seamos más conscientes o lo hemos utilizado como excusa en general, ¿no? Y claro, muchas veces con ideas nuevas, con estas ideas un poco más disruptivas que puedes llegar a presentar a un cliente, cuando te preguntan, oye, pero en este contexto de crisis yo voy a conseguir estos números, y tú le vas a decir, no lo sé. Claro, pero es que ¿cómo vas a saberlo? Efectivamente. Y eso es lo que hay. Por eso a mí hay una cosa que también, hablando también con Jason Fittipaldi, me acuerdo que estuvimos hablando, compañero de Novox, y que lo que vendemos en realidad, entre otras cosas, es confianza. Claro. Confianza para que la gente diga, chico, en serio, que no sé los números, no tengo una bola de cristal para saber qué va a pasar, pero sé que esto es distinto. Pero ni en tiempos de crisis ni en otros. Ni ningún otro, claro. Pero quizás el momento de crisis es la excusa contextual de decir, no, es que claro, es que ahora, quizás en un futuro, cuando las cosas estén mejor, y no, si es que no va a estar mejor, y menos aún si vas a hacerlo de siempre. Pero fíjate cómo importante es la predisposición frente a la crisis, porque en una situación de crisis en la que mucha gente juega a la pequeña, en los 2000 argentinos, con el Corralito campando sus anchas por Argentina, se hizo la mejor publicidad y que se recuerda en Argentina. Y precisamente venía de ahí, de no tenemos un duro. El mercado es incierto, pero nos hemos inventado un anuncio en un plano y lo hemos grabado en casa. Sí. Y ha pasado a los anales de la historia de la publicidad y todo el mundo lo recuerda y lo pone como referencia. Entonces, es una cuestión de actitud. O sea, si la cosa está muy jodida, y perdón por la expresión, pues puedes tomar la decisión de arrugarme o saco pecho. Es que además has dado para mí en un punto clave, que es que esa actitud de arrojarse debe prevalecer en cualquier contexto, sea de crisis o sea de estar en la cresta de la ola, porque puede ser verdad, y de hecho es verdad sin duda, que la crisis agudiza el ingenio, ejemplo que has puesto el Corralito, pero luego cuando te va muy bien es cuando más hay que romper moldes, porque si no te vas a acomodar y vas a volver a caer en lo que no debes, ¿no? Con lo cual, esa valentía a la que aludes es algo que debería ser una actitud permanente, independientemente del contexto. Fíjate que justo me había apuntado eso, ¿no? El hambre agudiza el ingenio, porque efectivamente es un Vox Populi. Abriendo otro melón y saltándome la escaleta, porque esto no viene en la escaleta y si nos gusta lo saltamos. ¿Creéis que la sociedad hoy en día, las empresas hoy en día nos hacen menos, o sea, que haya tanta libertad y tanta... la sociedad hoy en día, estoy muy a favor de la sociedad hoy en día, pero ¿creéis que esta sociedad, este miedo de ofender, esta cultura de la cancelación nos está limitando a los creativos a la forma de hacer publicidad? Sí. O a la forma de ser o a ser valiente? Absolutamente. Aunque también yo siempre he abogado o he defendido o estoy a favor de quien dice que precisamente la creatividad sin límites no funciona.
O sea, que necesitamos de los límites, ¿no? Otra cosa es que los límites sean ya culturales. Entonces, el programa no lo tiene la publicidad ni la comunicación comercial, lo tiene la sociedad en general. Yo estoy de acuerdo con eso, bastante de acuerdo con eso. De hecho, Ignatius Farray es uno de los grandes defensores de que el humor sin límites probablemente pues no iría a ningún lado, porque precisamente acercarse a los límites pero no sobrepasarlos es lo que te hace ser divertido, y en ese sentido estoy bien. Pero de ahí a que... Es que hay un problema con los límites. Una cuestión es que haya una serie de límites compartidos y otra cuestión es que cada uno establezca sus límites. Exacto. Y ahí es donde la hipersensibilización juega en nuestra contra totalmente, pues porque al final todo lo que le puede resultar estimulante a alguien le puede resultar ofensivo a cualquier otro, y como hay que tener en cuenta las opiniones y no tanto las opiniones sino las emociones. Vivimos en una época en la que las emociones están por delante de la razón 1000%, y si no, echad un vistazo a vuestro alrededor. Hay un libro muy bueno que habla sobre esto, que es El síndrome de Woody Allen, que lo escribe... se me está olvidando el nombre del compañero de Dario Dante, fundador de Mongolia. Te lo busco, que tengo... Sí, el asturiano este, sí. Estás mayor, Geray. Edu Galán. Edu Galán, exacto. Pues el síndrome de Woody Allen es un ensayo sobre todo esto y cuenta precisamente que de alguna manera estamos perdiendo un poco la razón por apelar demasiado a las emociones. En ese sentido es normal que cualquiera pueda llegar a sentirse ofendido por algo, porque cada uno elige por qué ofenderse. El problema es que a la hora de o te la juegas, o sea, a la hora de comunicar, o te la juegas como se la juegan cómicos o como se la juega... iba a decir otro cómico, pero bueno, Ricky Gervais. Pues va y se la juega y le da igual y asume que le va a caer un chaparrón, o te toca andar con pies de plomo. ¿Qué pasa? Que cuando lo haces con marcas te toca andar con pies de plomo, porque al final no eres tú el que decide, son los inversores, es el P&L y los números al fin y al cabo. ¿Juega a nuestro favor? No demasiado. O sea, yo creo que antes estábamos preparados para reírnos de muchas cosas más. Y luego además es curioso, ¿no? Porque se le pone muchos límites al humor, pero nadie le pone límites al drama, por ejemplo, que es una cosa que, ¿qué pasa? Que reírse es peor que llorar. Está aplicado, o sea, está relacionada la risa con la ofensa. Claro, entonces, bueno, sí, antes los anuncios eran más graciosos. Al menos yo tengo la sensación de que lo eran. Sin duda me reía más, sin duda. Me gusta esto de que cada uno tiene su corralito de la ofensa. Eso para escribir un libro, ¿eh? El minifundio de la ofensa. Me gusta. Buen titular. Me gusta. Sí, total. No vas tú, moderador, no vas a preguntar por ChatGPT, que yo sí, creo era la siguiente slide, Que me autopregunto eso, como eso hacen, es lo que me como quería hacen decir algunos la políticos. Pecera. Sí, eso me quería decir la Pecera, escribiendo así. ¿Qué opinamos de la inteligencia artificial y de cómo puede afectar a la creatividad? Yo creo que una cosa es la opinión insisto en que yo no soy tanto un creativo como ellos dos, que me encanta escucharles. Desde el negocio, que es otro punto de vista. El otro día en el IES estábamos en una charla de dos consultores, profesores, son Luis Ferrandiz y Julián Villanueva, que están muy metidos en tecnología y en marketing, etcétera, y daban un montón de datos, sobre todo referidos a lo rápido que se ha establecido ya, se ha implantado esta tecnología. Hablaban de Copilot, que es el nuevo software que va a estar en Microsoft Office, que está en beta ahora, creo, que hace no presentaciones a nivel de diseño y de estilo, sino que te hace la presentación entera desde cero, tú dándole un tema, ¿no? Sí. Bueno, lo digo como un ejemplo nada más. Y al final hubo un debate y yo decía, porque la pregunta era un poco, todo esto es overwhelming, que no sé, con la pijería se habla en inglés. Que sobrecogedor. Exacto, todo esto abrumador. Me abruma. Pero ¿os preocupa o no os preocupa? Claro, había gente como Luis Fernández, que es muy echado para adelante, y todo esto son oportunidades para mí. Venga, yo soy como un indio, voy allí, venga, el primero que va a luchar contra el pecado. Yo que a lo mejor no sé si la edad me está afectando, pero yo un puntito de preocupación tengo, sobre todo desde la cuestión macro de la empleabilidad. O sea, yo creo que esta vez, y me asusto en el sentido de que veo que es tan bestia esto, porque decían, incluso, si te pones a filosofar, de las grandes revoluciones, la imprenta, la revolución industrial, Internet, y es que esta puede ser más heavy que Internet todavía, porque cambia todo muchísimo. Y yo creo que afecta sobre todo, en el negocio nuestro, si necesitas 100 horas de creativos para hacer algo y ahora lo puedes hacer en 4, aunque luego le metas una capa de que, vale, ChatGPT a lo mejor solo te va a hacer creatividad de oficio, que no lo sé, porque he visto cosas ya que tienen muy buena pinta. Pero siempre tienes que añadir algo, pero nunca van a ser 100 horas, serán 10. Y entonces esto que me puede mejorar el margen de mi negocio, pero si pienso a nivel macroeconómico en la empleabilidad me preocupo. Creo que realmente puede sobrar mucha gente.
históricamente siempre se ha dicho con la tecnología que unos empleos van a sustituir a otros y que a medio plazo no hay por qué preocuparse, pero joder, esto es tan bestia que al menos una gran question mark a mí me surge, ¿no? Yo creo que sobre todo nos parece mucho más bestia porque es la primera vez que sentimos que nos va a tocar, pero no me puedo imaginar aquellos 50 agricultores que un día vieron aparecer un tractor y dijeron, hostia, que este tractor hace el trabajo de los 50 en la mitad de tiempo. Y los mulos mirándose así de reojo, ¿no? Total. Entonces yo creo que sí, es verdad que nos sentimos que nos puede tocar muy de cerca. Yo, en cambio, es cierto que, obviando la parte de la empleabilidad, que, o sea, sinceramente a mí la macroeconomía no es que, o sea, me asusta un poco, pero no tanto, como me entusiasma el hecho de ver que, de alguna manera, las ideas en su esencia o en su estado más puro van a ser las que de verdad tengan sentido. O sea, y perdón si me está escuchando alguien, pero si hay una máquina que es capaz de hacerme todo el estudio sociológico previo y generar una serie de insights y me lo hace en un pis-pas y lo único que queda es acercarse y chutar a gol, pues me sabe fatal por aquellos que se dediquen solamente a hacer estudios sociológicos y demás, pero lo cierto es que pues van a ser obviables en este caso y no pasa nada, tendrán que aprender a hacer otras cosas, pero desde este punto, que es el punto cero, es cierto que muchos van a quedar atrás, pero es que no sabemos lo que puede venir por delante y puede ser, a mí me entusiasma. Ojalá. A mí me entusiasma. Sí, yo lo estoy usando ya. O sea, Yo lo también. estoy usando ahora mismo. Quiero decir que estoy viendo qué cosas interesantes decir sobre esto en el podcast. Y me habla de colaboración creativa, me habla de inspiración y estimulación de ideas. Y efectivamente hay muchas cosas que se puede hacer. Bueno, hasta luego. Se puede hacer. Ya, vamos a darnos prisa. Oye, no, espérate, que No, no he terminado. vale, perdón. Vale, Luego yo dale. también tengo un símil que hacer con ChatGPT. Bueno, pues nada, pues voy a concluir Concluye. Esta parte de la parte inteligencia artificial. sobre que lo que me gustaría mucho es que tuviera sorna la inteligencia artificial. O sea, que tuviese... Personalidad. Sí, que se riera de nosotros. Que en ese momento en el que Llegará, nosotros... supongo. Llegará. Pero directamente, es decir, oye, dame insight sobre esto. Y te dice todo mentira. Y te mintirá Te a trolea. propósito. O sea, Bueno, pero si es inteligencia, será inteligencia. El otro día decía mi hija, no podemos usar ChatGPT porque, claro, los profesores se dan cuenta de que esto está demasiado bien y, por tanto, nos pillan. Y he dicho, ¿no habéis pensado en decirle a ChatGPT, te lo haga mal? escríbeme esta redacción sobre este concepto como lo escribiría una niña de 15 años? Y lo hace. exacto. Anda, papá, esa es una buena idea. De nada. Pues claro, pues esto al final, llevado a la sorna, acabará pasando también, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Si es que no pasa ya, vamos. Es cierto que para relacionarte en el estado en el que está la inteligencia artificial, para relacionarte con ella, cuanto más sepas, mejor te relacionas. Totalmente. Entonces, en ese sentido, yo creo que el conocimiento, y no tanto lo académico, sino el conocimiento como tal, va a cobrar valor. Y a lo mejor eso estamos enfrentando a una época en donde la gente va a querer leer cosas o saber cosas o conocer artistas para poder luego decirle a una máquina, quiero que me hagas un no sé qué como aquellos cuadros que pintaba Miró. Y necesito saber quién es Miró para poder pedirle algo. Bueno, es que ya hay nuevos trabajos de gente que sabe cómo escribir a ChatGPT para que te dé las mejores respuestas y las mejores soluciones. Si bien esto es una tecnología revolucionaria, que estamos todos de acuerdo en ello, yo lo comparo un poco con, bueno, esto es mucho más potente, pero un Google Translate, ¿no? Un Google Translator que se supone que se iba a acabar con todos los traductores, intérpretes, bueno, si lo quieres hacer bien, tienes que tirar de un humano. Pero bueno, esto es revolucionario. Pero con es Google que Translate hay otra cosa que hay es que querer es hacerlo bien, ¿no? No, el que hay traductores que tienen ya un diploma y un certificado. Entonces, yo quiero una traducción certificada. Entonces ahí hay jurado, sí. Hay un seguro que tienen los humanos, que es la burocracia, que les permite seguir trabajando en condiciones distintas a las máquinas. O sea, yo abogo aquí porque los políticos nos protejan. Con esto, antes de cerrar, voy con la última pregunta que os quiero hacer ya. Habéis dicho varios nombres a lo largo de la presentación, ¿no? El más importante, Messi. Pero justamente, muchos nombres, Messi entre ellos. ¿Quién es vuestro líder creativo favorito? Ya para cerrar. Pero ¿nos podemos apartar de la publicidad? Total libertad. Vale, Aquí eso es una cosa sería muy... lo más esperable, ¿no? Sí. Aparte que líderes publicidad ya hemos dicho. Seamos creativos en la respuesta. Vale, pues yo lo tengo claro entonces. Dale caña. Como mala silencio, Chun, ¿eh? chun, chun, chun. No, yo soy muy fan en todos los términos y igual es que pretencioso gafapasta de mierda, de Woody Allen.
No sé qué lo hemos dicho, y hemos hablado del síndrome de Woody Allen y tal. Sí, por todas las puertas que te abren en realidad. O sea, Woody Allen tiene cosas muy básicas y muy de... Pero a mí me ha enseñado mucho. A mí me ha enseñado mucho. Y ya está, aquí puedo leer. También, ya lo dije el otro día, Mr. Bean, ojo, ¿eh? Sí, el otro día comentaste, es verdad. Sí, es sí. verdad. Sí, es un tío guay. ¿Y tú, Gonzalo? No sé, ahora sí que estoy overwhelmed completamente con esta pregunta, porque me jode ahora, perdón, me fastidia, que luego me riñen en casa por decir palabrotas, me fastidia haber dicho lo de Messi, porque ahora habría quedado muy bien dando ese nombre, ¿no? Pero que dilo, es como un poco dilo. colateral. Pero puedes decirlo. Admite, o sea, No es lateral, ¿no? te has Es anticipado, como hombre brillante que eres, te has anticipado. Vale ya, hombre, de elogiar me estás pasándote y eso ya empieza a caer un poco en lo excesivo. Sí, es que no se me ocurre otro ejemplo. Rosalía. Por ejemplo. No, yo no voy a decir Rosalía, pero es un gran ejemplo, por ejemplo. ¿Tú, Yeray, qué piensas? Yo es que estoy entre dos. Puedes decir dos, ¿eh? Aquí... Pues a mí me entusiasma Stanley Kubrick, me entusiasma, porque, no sé, hizo cosas demasiado pronto para el momento que las hizo. Y también me entusiasma Daft Punk como banda. También me parecen unos adelantados a su tiempo y fueron capaces de convertir la música en algo, o sea, la música que a priori era para unos pocos en algo que termina siendo popular y de alguna manera medrar y impregnar pues mucho de lo que estamos escuchando hoy. Entonces, a mí como líderes creativos, como aquellos que son capaces de repente ponerse a hacer cosas y sin venir a cuento de nada, simplemente por pura inercia, ellos. Es cierto que son muy contemporáneos. A lo mejor si nos ponemos, resulta que Marco Aurelio era un gran creativo y no lo sabemos. Justo. Bismarck, cosas así. Claro. No, yo yéndome... Aníbal, que diseñó un arco para hacerse con un imperio. Bueno, Gutenberg. O Gutenberg, por Yo ejemplo. yéndome por completo de estos temas y dando por hecho prácticamente que quizá no le conozcáis. Para mí alguien rompedor que hizo cosas que nadie veía posibles. Muy queer esto que voy a decir, ¿eh? Pero... ¿Muy qué? Un visionario, muy... Muy queer. Muy queer. RuPaul. No sé si sabéis Sí, quién es. claro, RuPaul, joder, Drag Race. Pero vio cosas que nadie veía. O sea, fue y las aplicó. Bueno, y ha hecho un imperio. Ha de hecho un ello. imperio. Está en ello. Bueno, ya lo tiene y lo sigue aumentando. Sí, gran artista y además en una época muy difícil para todo ese colectivo y con algo muy rompedor, Totalmente. muy rompedor. Y a día de Y hoy que ha sabido hacerlo crecer, hacer business, hacer todo. Bueno, O sea, que es hacer imagen, hacer comunidad, hacer mil cosas. cultura popular. Sí, sí. O sea, nadie que no le guste la cultura popular no sabe quién es RuPaul. Es fantástica, me encanta. Pues nada, Fantástico, nos quedamos no sé. con Woody Allen, Messi, RuPaul y de tus dos, ¿con cuál nos quedamos? Con los dos. Sí, Con los tres. Con los tres. con los tres, ¿Fueron exacto, tres? con los tres. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final de este episodio. Este es el final del episodio 10 y final de la primera temporada de Mad Podcast. Mil gracias por acompañarnos. Mil gracias a Gonzalo, Martín y Yeray por acompañarme en este último episodio. Ha sido mi favorito, Gonzalo. Gracias. Por los 4. Por los 4, sí, me gusta. Tú el cañón. primero, No, como yo moderador. estoy hoy muy escuchando a gente sabia. 2 orejas y una boca. Que si me estoy yendo... Y un tal. rabo. Cerramos temporada de Mad Podcast. Cerramos un poco hot, veo. Sí, cerramos un poco con... Podemos meter el pi. que Era hemos metido en tauromaquia, otros era episodios. tauromaquia, era solo tauromaquia. Han sido 10 semanas increíbles. Hemos traído a profesionales de SAMI, profesionales de la industria, marcas con las que trabajamos, plataformas con las que trabajamos, marcas con las que queremos trabajar. Hemos hecho esto en Decor. Ha sido un auténtico placer, ha sido una maravilla. Nos habéis tratado como en casa. Gracias por darnos este espacio y todo lo que necesitábamos para grabar este humilde podcast. Desde aquí os decimos que esperamos que os gusten. Dejadnos en comentarios y animaos a comentar las cosas que queréis que hablemos en la siguiente temporada. Si hubiera siguiente temporada, que aún no lo sabemos, tenemos que sacar ahí presupuesto para la siguiente temporada. Un patrocinador no nos vendría nada mal. Así que nada, nos vemos en las redes, nos vemos en los distintos pitches y que tengáis un verano increíble. Un fuerte abrazo.
Este podcast es una coproducción de Sammy Alliance y de Core Studio. Creo que ha estado bien. Un poco más ya empezaba a ser pesado y un poco menos se queda corto. Creo que está bien. Gracias. Gracias. Gracias, anormal.